Preparamos entonces para la palabra. Vamos a estar en Eclesiastés y no voy a poder leer todo el libro, obviamente, porque es muy largo, pero sí voy a intentar dar como una panorama de lo que quiere decir Eclesiastés. Y es un libro que para mí es de extrema relevancia hoy en día. Nos encontramos en un mundo con mucho estrés, mucha angustia, depresión, confusión. Hay gente que vive en una vida sin propósito, sin sentido. Y Eclesiastés habla netamente de eso. Mucho antes de los psicólogos modernos, mucho antes de filósofos. Eclesiastés es la perspectiva de un hombre sabio haciendo una investigación acerca de qué es la vida y qué hay que hacer con la vida. Sabemos que Salomón, el autor de Eclesiastés, tuvo una elección que Dios le dio, que él podría pedir cualquier cosa para su reino, porque había seguido un rey famoso, David, que fue famoso, querido, amado, y Salomón pensó que era insuficiente para hacer la obra. Entonces, ¿qué iba a hacer? Y Dios le dice, pídeme una cosa y te lo doy. Y Salomón pidió sabiduría. Y Dios dice que la mayoría de los reyes hubieran pedido fama, poder, dinero. Pero como Salomón pidió sabiduría, Dios le concedió todo eso. Tuvo riqueza, tuvo fama, tuvo poder, pero también tuvo sabiduría. Pero lamentablemente la inteligencia no siempre se transmite a la vida. Y hay personas que son muy inteligentes, pero no tienen sentido común. Hay personas que son muy inteligentes, pero toman decisiones inadecuadas. Y Salomón tomó algunas decisiones inadecuadas. De hecho, cientos de ejemplos. ¿Por qué digo eso? Porque él no obedeció una de las reglas claras. En lugar de casarse con una sola mujer, decidió casarse con más mujeres. Y si ustedes se acuerdan, él tuvo 1000 mujeres. Entonces sabemos de por lo menos 1000 errores que tomó en sus decisiones. Porque, bueno, 999 no buena decisión. Y entonces eso fue malo, aunque él era sabio. Y nosotros podemos pensar en personas hoy que tienen alta inteligencia, no podemos decir que son tontos, pero hacen cosas tontas. Entre ellos hay algunos ricos, hay algunos políticos que tienen inteligencia, pero en lugar de tomar buenas decisiones con su vida, no van. Y no es por falta de sabiduría. Bueno, Salomón es un hombre sabio, pero a veces porfiado. Hace lo que él quiere hacer. Y eso le lleva a una crisis. Y por su sabiduría se da cuenta de cosas que a lo mejor otras personas no se dan cuenta, pasan su vida, viven su vida, y no se dan cuenta de las cosas que Salomón estaba pensando. Y entonces él empieza una investigación poco recomendable. Aunque él es sabio, lo que voy a decir es que él hizo algo que no debemos hacer. Y lo que sí podemos aprender de su error. Pero no estoy recomendando que nosotros hagamos lo que él hizo. A veces en la Biblia hay buenos ejemplos y a veces hay malos ejemplos. Este es un mal ejemplo, pero con una buena enseñanza al final. Entonces, recordamos eso. Eclesiastés, vamos a pasar en versículo 1 y vamos a encontrar que lo que él pensaba se piensa hasta hoy en día. Lo que fue su lucha es una lucha hasta hoy en día. Vamos a estar en todo el libro, pero empezando en el capítulo 1 y el versículo 9 dice: lo que fue, eso será. Eclesiastés 1:9. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Obviamente hay nueva tecnología, obviamente hay cosas que cambian. Nunca antes en la historia hemos tenido electricidad de la forma moderna o celulares de la forma moderna. Hay cosas que cambian, pero hay cosas que no cambian.
¿Qué es lo que no cambia? El corazón del ser humano. El ser humano es el mismo ser humano que Adán en el huerto de Edén. Es el mismo ser humano en los tiempos de Noé. Es el mismo ser humano en los tiempos de Jesús. Es el mismo ser humano hoy en día. Nosotros no cambiamos. Lo que son nuestras luchas no cambian. Lo que son nuestros pecados no cambian. Entonces, Salomón hace una investigación acerca de cosas que no cambian, aunque las expresiones culturales pueden cambiar, pueden variar. Pero lo que él está luchando, lo que él está pensando, es mucho más allá de eso. Y él está pensando, ¿qué importa la vida? ¿Por qué vivo? ¿Por qué soy? ¿Por qué existo? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Tengo sabiduría? ¿Es suficiente? ¿O hay algo más? ¿Qué es lo que me da propósito, sentido? ¿Qué es que me motiva para salir de la cama mañana? Y es una pregunta que es de todos. Amén. Todos los inteligentes tienen que pensar en algún momento, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué sirvo? Hay algunos en la modernidad que dan respuestas como, bueno, hay una casualidad. Fue al azar, hay evolución darwinista y moléculas que se juntan y se forman de tal forma y apareció los seres humanos y existes aquí por accidente. No hay propósito, no hay sentido. Richard Dawkins, un ateo famoso en internet, predica eso. Da charlas grandes donde dice, tu vida no tiene sentido, no tiene propósito. Todo es un accidente, lo mejor es disfrutar la vida. Bueno, es una opción. Y de hecho es una opción que Salomón exploró hace 3000 años. Lo primero que él piensa, como él tiene sabiduría e inteligencia, es que él piensa, a lo mejor sabiduría e inteligencia es suficiente. Con conocimiento, con sabiduría, si yo adquiero conocimiento de muchas cosas, a lo mejor eso me satisface. Eso me da propósito y sentido. Los filósofos de hoy, los científicos de hoy buscan eso a través del conocimiento, resolver los problemas de la humanidad. Y con eso tengo propósito y sentido. Y eso Salomón empieza a explorar. Si quieren seguir en sus Biblias, voy a dar datos, pero no vamos a leer mucho. Voy a dar como un resumen de lo que se dice. Entonces, empezando en Eclesiastés 1:12, Salomón empieza a explorar sabiduría e inteligencia. Si esto es suficiente para una vida con sentido. Y entonces él dice, yo apliqué mi corazón, versículo 13, yo apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Y he visto todas las obras que se ha hecho bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Entonces su sabiduría no le lleva a satisfacción, sino a lo contrario. A través de su sabiduría, él empieza a ver cómo la gente vive su vida y no cambia. Y aunque él pueda hacer obras como rey, pero no puede cambiar el corazón. Y los hombres siguen buscando pecado, siguen haciendo su cosa y no cambia. Y él puede hacer una obra y se echa a perder. Es un correr tras el viento. ¿Qué quiere decir un correr tras el viento? ¿Cómo vas a atrapar el viento? No puedes. Y si tienes un frasco enorme y atrapas el viento, ya no hay viento. Entonces no es imposible. Y él dice, la sabiduría es así. Cuanto más tienes, lo pierdes. Los sabios saben que no saben. Los inteligentes saben que hay límites en su inteligencia. Nadie sabe todo. Ni los más inteligentes del mundo pueden saber todo. Y saben algo y se dan cuenta, hay mucho más allá. Hay mucho más que no entiendo todavía. Y nunca logran su fin. Por ser muy sabios y muy conocedores, no pueden cambiar cosas. Los mejores economistas pueden saber lo que sucede mañana, pero no saben lo que sucede mañana. Los meteorólogos dicen, mañana lluvia, ellos son expertos en su tema, y mañana lluvia. Y sale soleado, 33 grados. Al otro día dicen, ya, mañana sol. ¿Y qué pasa? Lluvia. No,
por ser muy sabios, nadie los cree, porque ellos se equivocan. Yo presto atención al tipo de cambio del peso chileno, porque también tengo cosas en Estados Unidos, y presto mucha atención. Y cuando salió electo el Boric, todos decían, va por 950, lo que sea. ¿Y qué pasó? Ha bajado, ya anda en 820 o menos. Lo contrario de lo que ellos pensaron. Todos los expertos estaban de acuerdo, todos los expertos, y hacen lo contrario. ¿Por qué? Porque son seres humanos. No pueden considerar todos los factores del mundo. No saben qué va a pasar en China, que va a haber un volcán en tal lugar. Nadie puede predecir estas cosas, y es un correr tras el viento. Entonces Salomón se da cuenta de eso. Hace su investigación, la sabiduría. En versículo 18 dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta su dolor. El conocimiento y la sabiduría hacen el efecto contrario. No consiguen alegría y satisfacción, sino dolor y tristeza y angustia. Entonces él dice, mira, si eso no funcionó, voy a probar otra cosa. Y entonces él dice en capítulo 2, versículo 1, su segunda investigación. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y aquí también esto era vanidad. Entonces, ¿qué hace? La segunda cosa, después de sabiduría, inteligencia, él piensa, a lo mejor, placer. Voy a comer lo que quiero, voy a tener tantas mujeres como quiero, voy a tomar lo que quiero, todo lo que quiero voy a hacer, fiestas, risa, comedia, ver Netflix todo el día, lo que me satisface voy a hacer. Y a eso se dedicó, y se dedicó a full. Así terminó con mi mujer. Se dedicó a full y destruyó su vida. Y él se da cuenta que el placer de hoy, mañana no está. No importa lo que haces hoy, mañana vas a despertarte en la mañana exactamente igual. Y vas a tener que buscar otra ronda de placer o experimentar una tristeza, un bajón, porque lo que sucedió ayer ya no satisface. Y él aprendió. También eso es un correr tras el viento. Es vanidad, no sirve. En los placeres no se encuentra la felicidad que uno busca. Y uno siempre puede autoengañarse y pensar, mira, si hago eso de nuevo, esta vez sí me va a satisfacer. Una y otra vez. Termina igual. Y la gente termina igual. Y entonces, el buscar placeres no satisface. Nuestro mundo sabe que esa es una opción tentadora para nosotros. Si ustedes ven comerciales de Coca-Cola, de Pepsi, de Fanta, de deporte, de película, de lo que sea, ellos venden felicidad. No venden su producto, venden felicidad. Si tú tienes esta Coca-Cola en un día caluroso y lo tomas, refresco. Sí. Venden felicidad, venden placer. Y no satisface. Entonces cada vez tiene que hacer su comercial más convincente, porque la gente ya sabe, la Coca-Cola no satisface de esa forma. Pero la gente igual busca el placer. Y todos saben. Y entonces ellos venden el placer. El placer desenfrenado se llama hedonismo. Y eso se busca en el mundo. Cuando yo estaba trabajando en aerolíneas en Estados Unidos y vendía pasajes, aprendí que hay club en República Dominicana, en México, en Cancún, que se llama Club Hedonismo, donde es para ir placeres desenfrenados. Pero eso no sirve, no sirve. ¿Y qué pasa con gente que hacen eso? Normalmente terminan en ciclos viciosos de drogas, alcohol, autodestrucción, depresión. ¿Por qué? Porque no encuentran satisfacción en placeres. Pero podemos pensar en famosos, como Robin Williams, que se suicidó. ¿Qué no tenía? ¿Qué placer? No tenía acceso. Cualquier cosa que quisiera, él tenía la plata para hacerlo, tenía la fama para hacerlo, tenía la influencia para hacerlo,
podría hacer a todo el mundo reírse, pero internamente estaba destrozado. ¿Es eso suicidio? Porque los placeres no logran satisfacción. Entonces en 2:18, Salomón empieza a buscar otra cosa. Si no es sabiduría e inteligencia, y si no son placeres, ¿qué más puede ser? Y él logra pensar en el trabajo, responsabilidades y deberes. Hay un personaje famoso en Estados Unidos en este momento, es de Canadá de hecho, se llama Jordan Peterson, y habla de responsabilidades. Y que la humanidad no encuentra su sentido en derechos. Que todos los gobiernos ahora hablan de derechos a agua, a casa, a salud, a educación. Y él dice, pero eso no satisface, porque son los placeres. Lo que satisface son los deberes. Cumplir con tu responsabilidad, hacer lo que tú debes hacer, eso te va a llenar de otra forma. Él predica como si fuera cristiano, aunque en su corazón creo que no es, aunque está en camino, creo, por el video que he visto. Pero en su corazón no es, y busca en los deberes y responsabilidades sentido y propósito. Tiene millones de seguidores que dicen que ellos han encontrado sentido y propósito en su vida a través de trabajo, hacer cosas, ser responsables. Pero eso tampoco satisface. Y Jordan Peterson, siendo un hombre inteligente y sabio también, lo encontró. Y terminó en depresión, y terminó en una clínica de recuperación en Europa porque estaba en droga y estaba en... El que predicaba deberes y responsabilidades estaba en la casa drogándose. Ahí. ¿Por qué? Porque como Salomón describió, trabajos y deberes y logros y responsabilidades tampoco satisfacen. Siempre hay otro logro, siempre hay otro trabajo que hacer. Y Salomón se da cuenta que por lo mucho trabajo, cuando se dedicó a un trabajo, ya no descansaba lo suficiente, ya no comía lo suficiente, ya castigaba a su cuerpo. ¿Y para qué? Porque él podría lograr algo y el día de mañana hay un terremoto y se cae el torre que había construido. ¿Y qué pasó con todo su trabajo y responsabilidad? O él, como él sabía, él estaba construyendo un reino y lo voy a entregar a mi hijo. ¿Qué sabe qué va a hacer él con eso? Puede echar a perder todo el día de mañana. ¿Y qué sucedió cuando su hijo logró ser rey? Exactamente eso. Dijo, si mi papá fue pesado, yo voy a ser el doble de pesado para que me respete. ¿Y qué pasó? El reino se dividió, porque él estaba tan pesado. Entonces él tenía razón. Pensando en eso, sin saber lo que iba a pasar, pero pensó, mi hijo puede echar abajo todo lo que hago. ¿Y qué voy a lograr con eso? Entonces también, el trabajo, los logros, es un correr tras el viento. Jesús habla de lo mismo en Lucas 12, dice, hay un hombre rico que dice, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí voy a amanecer todo mi grano y todos mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Va primeramente a ser responsable, va a juntar toda su cosa de forma responsable y ahí va a poder descansar y gozar de su vida después. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y así es aquel que acumula tesoro para sí, no es rico para con Dios. Por todo su plan, no puede hacer nada si Dios decide hoy es tu último día. Entonces, no sirve ni sabiduría ni inteligencia, no sirve placer, no sirve trabajo y logros. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, Salomón en capítulo 3, versículo 16, empieza a pensar en el futuro y piensa en grandes planes que él tiene, que él puede
a lo mejor resolver problemas. A lo mejor él puede mejorar la calidad de vida de otra gente. Y él empieza a soñar con estas ideas, mejorar cosas. Y también hoy en día hay muchos jóvenes que quieren cambiar la sociedad, que quieren mejorar la sociedad, eliminar la pobreza y cambiar, frenar el cambio climático y todo eso. Y van en esta línea. Se dedican a la política o a la ciencia, la tecnología, lo que sea, el marketing, lo que sea, para lograr estos fines. Quieren cambiar cosas, tienen planes y sueños y visiones para el futuro. ¿Y qué es lo que dice Salomón? Tampoco, porque la mayoría nunca alcanzan sus sueños. Mueren con sueños por cumplirse. Mueren con visiones que ellos querían hacer y no pueden. O a lo mejor lo logran y resulta que no sirve. A veces ellos hacen grandes planes y no resulta. Porque el que sueña con una mejor constitución y digamos que lo logra, pero después eligen un presidente malo, ¿qué va a suceder? ¿La constitución va a cambiar el mundo? No. ¿Va a cambiar el corazón humano? Entonces uno tiene grandes sueños y a lo mejor no son malos, pero no satisfacen, porque no cumplen lo que uno quiere cumplir. Y si uno resuelve un problema, se va a dar cuenta que otro día hay otro problema igual de grande. Así es la vida. Y Salomón lo sabe. Y otra vez dice, es un correr tras el viento. Los sueños, si uno lo cumple, decepciona y tiene que ponerse otro sueño, otra visión, otro plan. Pero la mayoría de las veces no se cumple. Entonces, si no es nada de eso, ¿qué más puede ser? Y Salomón está en su investigación. ¿A qué más puedo dedicarme? Y en capítulo 5, versículo 8, empieza a probar otra cosa. Poder y riqueza. Voy a acumular más cosas que cualquier otra persona en el planeta. Y voy a tener influencia en todo el mundo. Voy a tener poder y ejércitos. Y todos me van a respetar. Y ahí voy a encontrar satisfacción. Bueno, nosotros sabemos, por la historia del siglo XX, eso es bastante peligroso. Hitler también probablemente pensó lo mismo. Mao Zedong probablemente pensó lo mismo. Stalin probablemente pensó lo mismo. Si tengo poder, si tengo autoridad sobre la gente, si me respetan, voy a lograr perfeccionar mi país, el mundo. ¿Pero funciona? No funciona. Muchos ricos o poderosos, para alcanzar su estado, tienen que traicionar sus propios valores. Tienen que mentir, tienen que hacer trampa, tienen que hacer cosas oscuras para lograr lo que quieren. Y no tienen que ser los ricos. Cualquier persona que piense en riqueza, aunque sea su mundo, termina haciendo cosas más o menos para alcanzar lo que quieren. Su auto, su casa, un trabajo nuevo. Traicionando sus propios valores lleva angustia y depresión. Traicionando los valores de uno es una buena forma de generar problemas psicológicos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y seguir nuestros valores. Cuando encontramos que nuestros valores son una cosa y lo que hacemos es otra cosa, ahí eso provoca crisis en nosotros. Y entonces la riqueza y el poder son una tentación. Y no tiene que ser grande cantidad. Sucede también en nuestras vidas. Pero incluso, si uno logra riqueza y poder sin hacer nada de eso, digamos que hay una persona que haya logrado su riqueza sin hacer trampa en ninguna cosa, nunca robó de nadie, siempre honesto, igual es rico, de alguna forma. ¿Qué va a hacer? Va a preocuparse. ¿Qué voy a hacer para proteger mi riqueza? ¿Qué voy a hacer para que no me quiten eso, no me quiten esta otra cosa? Y todos van a empezar a venir a su casa a decir, uy, ¿te acuerdas que fuimos al colegio juntos, a la básica? Somos amigos.
y mira, estoy pasando por un mal momento. Y él va a tener que pensar, ¿tengo amigos o tengo gente que necesita algo? Y si uno escucha a los ricos, actores, políticos o de negocio, ellos tienen esa duda. Ellos no saben si la persona con quien se casan realmente les ama o ama al dinero. Y eso tampoco satisface entonces. Trae más angustia y más depresión. Ellos piensan que con su riqueza van a tener todo. Y en realidad no tienen tanto. Tampoco sirve. ¿Qué más puede ser? ¿Tenemos tiempo para más? Sí. ¿Qué más puede ser? Bueno, ahí vienen cosas que a lo mejor para nosotros son un poco más razonables. La familia. Buenas memorias. O que la gente te acuerda de ti después de tu vida. A lo mejor mueres, pero tus hijos te van a recordar con cariño, con calor. Eso también. Bueno. Entonces, en lugar de buscar cosas, vamos a tomar vacaciones. Vamos a tener experiencias de familia. Vamos a hacer un asado especial. Vamos a formar memoria. Vamos a formar una historia de familia. Y con mi familia, con mis amigos, ahí voy a encontrar satisfacción. Ahí voy a encontrar gozo y alegría. Y para muchos, funciona algo. Pero tampoco. Porque la verdad es que no podemos controlar lo que van a hacer otra persona. Y si mi felicidad está colgado en otra persona y esa persona me falla, ¿qué voy a hacer? Depresión. ¿Y cuál ser humano es incapaz de fallar? Ninguno de nosotros. Somos capaces de fallar. Y la gente nos falla. O incluso no nos falla, pero se va. Se cambian de casa, bueno, se enferma, se olvida, se aleja por cosas de la vida. Y si tu felicidad estaba ahí, se va. O de memoria, después de uno. ¿Cuántas personas logran una memoria más de una generación? Poquitos. Yo puedo pensar en mis abuelas. Mis abuelos fallecieron cuando era niño. No me acuerdo de ellos. Entonces hay una generación de memoria para ellos. Para mis abuelas que vivieron más, bueno, una todavía viva, con 96 años. Sí, tiene una generación de 2 o 3 generaciones. Pero más allá de eso, ¿quién fue mi bisabuelo? No tengo idea. Mi bisabuelo, ¿quién fue? No tengo idea. ¿Y quién sabe de eso? Nadie. Incluso los más famosos, son muy pocos los famosos que tienen memoria más allá de eso. Pensamos en Bernardo O'Higgins o Cristóbal Colón o algo así, Winston Churchill, que un día son héroes y otro día son villanos. La memoria de los seres humanos es bastante inestable. En Estados Unidos es de moda sacar las estatuas antiguas de héroes militares porque en las guerras hacen cosas indebidas y lo sacan, como la controversia de Baquedano ahí sí. Y hay controversia porque en un día fue héroe, por algo colocaron una estatua allá, y otro día es villano, y otro día puede ser héroe de nuevo, quién sabe, depende de quién gobierna. Y eso es inestable. En la familia y en la memoria y en una buena vida tampoco se encuentra sentido. Eso en Eclesiastés capítulo 6 habla de eso. La verdad es que nada de esto sirve. Nada de eso nos puede dar propósito y sentido. Y ya hemos visto, creo que todo lo que el mundo piensa. Cuando uno piensa en qué es que me va a dar propósito, sentido, felicidad, gozo en esta vida, todo eso es. ¿Qué más hay? Bueno. Pero Salomón, después de su experiencia, sufre. Y no tenemos que adivinar
porque él ocupa la frase y en conclusión. Entonces vamos al final. Uno de mis versículos favoritos. Es bueno, buenísimo. Eclesiastes 12, versículos 13 y 14. Dice, entonces la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hay realmente una sola cosa que puede dar sentido y propósito. ¿Y qué es? Es Dios. Y no es cualquier relación con Dios. ¿Qué dice él? Teme a Dios. El respeto. Respetar a Dios y guardar sus mandamientos. Y eso viene de alguien que sabe, porque había experimentado todo lo demás. Nada más sirvió en una cosa después de dejar embarrado su vida. Por eso no recomiendo repetir el experimento, pero él encontró una cosa que sí satisface, y es respetar a Dios y guardar sus mandamientos. Jesús dice algo parecido. Dijiste Jesucristo. Jesús dice algo parecido. Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Parte de amar o respetar a Dios es guardar los mandamientos. Y entonces nosotros lo hacemos, y lo hacemos por varios motivos. Pero un motivo importante es que es la única forma de encontrar gozo y paz y sentido y propósito y valor en esta vida. Todo lo demás nos va a fallar. Ahora, nosotros somos conocedores de eso, pero igual las cosas de la vida nos distraen. Las cosas de esta vida nos dicen otra cosa. Si tú quieres ser feliz, necesitas X cosas. Si tú quieres tener propósito, tienes que hacer estas cosas en tu vida. Tienes que ir al colegio, tienes que ir a la universidad, sacar buen puntaje, ir a un buen trabajo, tener un buen sueldo, tener respeto, tener familia, tener casa, tener auto. Si quieres ser feliz y tener sentido y propósito, hay que cumplir con toda esta cosa. Y uno llega al final y no da el propósito que ellos prometieron. Nos mantienen ocupados, pero nos mantiene ocupados. Y nos mantiene pensando en el mundo. Entonces lo que Salomón nos enseña es que hay que siempre volver a ver la verdad. En Eclesiastes 12, versículo 6, volviendo atrás un poquito, dice, bueno, voy a leer 12, versículo 1, dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces eso es cuando eres joven, adolescente, joven. Es ahí donde hay que recordar a Dios en los días de su juventud, antes de que vengan días malos. Vengan días malos, se acercan los años, y ahí él da una descripción de la vejez, y dice en versículo 6, entonces acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompe el cántaro junto a la fuente, se haga pedazos la rueda junto al pozo. Son varias formas de decir la muerte, varios dichos, modismos que hablan de la muerte. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidades de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. A menos que uno se acuerde de Dios, todo lo demás es vanidad. Nada más va a producir nada, porque a fin de cuentas la misma cosa nos espera a todos. Una cosa, la vida tiene una tasa de mortalidad de 100%. Coronavirus tiene tasa de mortalidad de que 1%, 2%, 3% en caso. Pero la vida
tiene 100%. Todos vamos a morir en algún momento. Y hay que recordar antes de eso del Señor. Me gusta el versículo 1 porque dice, en la juventud especialmente, no piensa que tienes muchos años por delante, porque no hay garantía de eso. Y no hay que malgastar la vida en otras cosas. Pero también dice, antes de que se rompa el hilo de plata. Quiere decir, pero si no lo hiciste en la juventud, por lo menos ahora, antes de que sea muy tarde. Ahora mismo, recuérdate del Señor, mover a sus caminos y cumplir con lo que es la conclusión, respetar y amar a Dios y seguir sus mandamientos. Es el único camino a una vida de satisfacción y gozo y sentido y propósito. En Él y solamente en Él.